Seguimos compartiendo con todos ustedes, así estamos, a través de TV Más HD, y en la noche de hoy recibimos al diputado del Frente Amplio, Carlos Rodríguez Gálvez. Bienvenido, diputado, una vez más. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre un gusto compartir este espacio. Bien, resulta un tanto incómodo esto en el medio, pero lo necesito para poder ver la carta que le envió a Tabaré Vázquez. ¿Le contestó Vázquez ya o todavía no le ha llegado? ¿Sabe si le llegó a Vázquez primero que nada? Sí, de eso seguro, porque enseguida Secretaría de Presidencia nos comunicó primero la presencia del doctor Tabaré Vázquez, del presidente Tabaré Vázquez, porque bueno, de alguna forma el motivo de la carta principal era ese, ¿no? Invitarlo a participar y, como dicen, y ya aprovechando la oportunidad, hacer un raconto de una serie de situaciones que no son la totalidad de la situación del departamento de Florida, pero que sí poníamos en esa carta algunas cuestiones que vecinos o instituciones nos han estado planteando en estos últimos tiempos, ¿no? Y que hacen, obviamente, a la situación de Florida, ¿no? ¿Le contestó Vázquez ya todavía no? No. Yo, conociéndolo a Tabaré Vázquez por cómo él trabaja, me imagino, porque además me pasó a principios de año, cuando fuimos a reunirnos con Fondes, Fondes estaba preparando la contestación a la carta que le había enviado a Arocena a Tabaré Vázquez, vinculado al tema de la curtiembre. Tabaré es de derivar. Entonces es muy probable que cada uno de estos temas él los derive a las autoridades que correspondan. Es lo lógico. Aquí veíamos lo primero, que es algo que es como, ya a esta altura del partido, hay gente que uno le habla del frigorífico y dice, ¿qué es eso? Sí, desgraciadamente. ¿Qué es un frigorífico? Nos vamos acostumbrando a algunas cosas que suceden y que yo no insisto, no dejo de cansarme de reiterarlo. Para mí es una de las injusticias más grandes que exista una fábrica, que existan dueños que son dueños de esa fábrica, que existan mercados para que esa fábrica pueda funcionar y que siga cerrada. Ahora, ¿el Banco República se supo que le dio un préstamo para hacer algo? ¿Qué fue lo que le dio? El Banco República lo que hizo fue autorizar en una cosa que hace año a año, que es una especie de competencia entre empresas a presentar proyectos, autorizar una parte de financiamiento de un proyecto, que quienes son hoy los dueños presentaron un proyecto por $22 millones para infraestructura y funcionamiento de la planta, y el banco le financiaría hasta 8 millones y algo, casi 9 millones. ¿Y usted está en conocimiento de que le haya dado la plata al banco ya? Necesitan tener el resto. Yo ya lo conversé con los empresarios el año pasado. Ellos están buscando el financiamiento, y si no tienen el resto del financiamiento... Hace 4 años, 3 años. Sí, más o menos 3 años que se vendió la planta. Ellos hicieron el pago casi contado, porque está certificado que el dinero ingresó desde Venezuela. Se pagaron $7 millones por la fábrica a sus anteriores dueños, que eran un grupo angoleño, y bueno, y desde ahí ha habido un mantenimiento, si se quiere. No ha habido grandes inversiones en mejoramiento de la planta, ¿no? ¿Y tiene alguna otra novedad de esto? No, desgraciadamente no. Por eso lo poníamos. Porque también en aquel momento se habló de una planta para construir maquinaria agrícola. Sí, yo realmente cada vez que se hacen anuncios, no, yo recuerdo eso. Me tiemblo, ¿no? Porque siempre que hay anuncios aparece después en el tiempo uno se va olvidando y resulta que no se concretan. Hubo un anuncio muy importante que nosotros nos invitaron a participar. Primero iba a ser en la planta frigorífica, luego fue en la intendencia, en donde se anunció, primero la compra de la planta frigorífica, que rápidamente se iba a poner en funcionamiento, y luego también la posibilidad de invertir en una fábrica de armado de maquinaria agrícola y hasta en un hotel. Se dejó como ahí la posibilidad también. Bueno, desgraciadamente ninguna de esas tres cosas se han concretado, ¿no? Hay otros detalles que me vienen a la mente. Yo recuerdo cuando la empresa de inducción magnética estuvo el entonces, hoy está en la OEA. Sí, Almagro. Hoy no lo quieren Almagro. Hoy no se quiere mucho Almagro, pero estuvo Julio Garaybar también, que es un querido compañero, que en aquel entonces ¿Qué pasó era viceministro. Acá hubo un tema vinculado a Venezuela. Eso es real. En realidad, el origen de esta empresa... pero no es mexicana. No, pero el origen de esta empresa era vender en el mercado venezolano. La idea era entrar en el mercado venezolano. De hecho, hicieron todas las gestiones para instalar una fábrica en Venezuela.
Venezuela les planteó la posibilidad de pagar en petróleo las compras, y bueno, y ahí estaba el tema de la cuota petrolera uruguaya. Por ahí es que terminan en Uruguay. El gobierno nacional les planteó alternativas y les dijo, bueno, está bien, pero necesitan instalar una fábrica en Uruguay, y ahí estuvo la posibilidad de instalarse en Maldonado, donde se le hacía un ofrecimiento de creo que era un comodato, y la posibilidad acá de generar también una instalación que finalmente primó la de Florida. Pero el gobierno nacional lo que hizo fue eso, facilitar la instalación de un emprendimiento que, bueno, después tuvo el devenir que tuvo, ¿no? Bueno, pero Florida tiene que tener pero algo, finalmente finalmente no se concretó para esta empresa, tampoco se concretó la instalación en Venezuela, ¿no? Que era lo que tenían planteado. Y bueno, y ahora lo que hay es una especie de venta, una importación y venta de productos que no se fabrican acá, ni en Venezuela, ni en México. Se compran en China, se compran en otros mercados y se traen para acá y se venden como quien importa la embarita, ¿no? Bien, está complicado porque uno ve y uno piensa, bueno, en todas estas cuestiones que se dieron como hechos concretos, porque en su momento cuando se anunciaron eran hechos concretos, no pasó nada. El frigorífico ahí está, con una guardia de seguridad, creo, y alguien que le corta el pasto y algo de mantenimiento, pero más nada. Es lamentable, pero es así. Es triste. Es jodido. Uno entra a la ciudad de Florida y se encuentra con eso cerrado, sea frigorífico, sea cualquier cosa. Pero también hay otras empresas o industrias que están instaladas y que requieren el apoyo de alguna manera. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, uno de los planteos que usted hace es el de la zona franca Florida, que ha perdido más de 300 puestos de empleo. Sí, eso es un dato de la realidad muy relevante. Nosotros lo planteamos en una reunión que tuvimos hace poco entre diputados y algunos ministerios, entre ellos el Ministerio de Economía, y planteábamos estos números. Decían, no, pero no son así, no son esos los números que nosotros tenemos. No, estos son los números que nos pasan las autoridades de Zona Franca, y finalmente nos dieron la razón de que sí, que ellos estaban manejando una estadística anterior y que en los últimos, sobre todo en el último año y medio, se aceleró la pérdida de puestos de empleo, y cualquiera en Florida sabe y conoce a alguien que se quedó sin trabajo en la Zona Franca, o que está en el seguro de desempleo, o que se quedó sin trabajo. Y cualquiera que se dé una vuelta por Zona Franca va a ver que el funcionamiento y el movimiento es totalmente distinto. Esto tiene que ver con dos cosas. Primero, con un efecto de suba del dólar, que había hecho que muchas de las empresas que trabajan en zona no le fuera rentable, porque trabajan a través de free shop y el funcionamiento en free shops había bajado bastante. Eso es una. Pero el grueso tiene que ver con que muchas empresas no se les permite tener. ¿Sigue todavía aquello que no le dejan tener? Sigue esa discusión. Hoy están en el Parlamento, no hemos podido resolver acuerdos entre los parlamentarios y el Ministerio de Economía. La ley está trancada. Hay un problema. Veamos, los legisladores están dispuestos a votar algo para que habiliten que tengan la oficina en Florida, en Salto o en Durazno. Nosotros redactamos junto con. ¿Quién se opone? ¿Quién es? ¿El Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía plantea que es una dificultad para ellos poder fiscalizar, que de alguna forma abre una brecha en lo que es la ley de zonas francas y permitiría. Fuimos de distintas opciones, ¿no? Fuimos hasta. Bueno, hagamos una sola oficina en la que puedan funcionar todas las empresas que trabajan en zona franca del interior, cosa que fuera más fácil todavía. Esa es la última oferta que se hizo. Ahora, y todavía el Ministerio. Al día de hoy, cuando. No es tan difícil. Saben lo que compramos todos, porque el que usa la tarjeta de débito, se fijan, sabe que usted compró 2 litros de leche esta tarde. Sí. Es así, pero bueno, estamos todavía trancados en esa discusión con el Ministerio, y ahí sí es una responsabilidad del Frente Amplio, porque es quien de alguna forma debería ponerse de acuerdo en este tema. Nosotros hemos insistido, no vamos a discutir el resto de la ley hasta que no acordemos esto, porque ya lo hicimos otras veces, siempre quedaba fuera este capítulo y se resolvían otras cosas. Bueno, esta vez no, y la ley está trancada. Y Tabaré Vázquez lo sabe, nosotros se lo hicimos saber en la torre ejecutiva, el ministro lo sabe, y bueno, vamos a ver si se puede negociar esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Montevideo tiene una visión tan centralista, y cuando digo Montevideo es porque es donde está el gobierno asentado, pese a que hace estas salidas el presidente con su gabinete. Yo creo que hay cosas que se fueron haciendo en el Uruguay, que se hicieron mal y que después es muy difícil modificar algunas cosas. Por ejemplo,
M24, que es una radio que pertenece al dueño de Zona Franca o a la familia, permanentemente ha estado sacando frases de cuando se discutió la ley de zonas francas. Y en realidad es cierto, la intención cuando se hizo la ley de zonas francas era llevar trabajo al interior. Descentralizar. Me parece contradictorio porque el gobierno promueve la descentralización. No, el problema es que en aquel entonces no se puso un límite. Entonces, ¿se podía poner zonas francas en Montevideo? La ley de zonas francas no decía que había que instalarse a 50 kilómetros de Montevideo. Entonces se fueron instalando zonas francas en el entorno de Montevideo, que obviamente tienen una capacidad de estar más cerca del puerto, de tener otros beneficios diferentes, y obviamente entran en una competencia con una zona franca instalada en Florida, una zona franca instalada en Libertad, quizás la de Rivera tenía otros intereses, pero bueno, obviamente estar a 100 kilómetros del puerto no es lo mismo que estar a 20. Hasta la capacidad de gente para trabajar que se consigue permite otro desarrollo, y eso ha operado en los últimos años, donde claramente las zonas francas del entorno de Montevideo han tenido un desarrollo mucho mayor y las zonas francas del interior han venido bajando. La ley nueva pretende que a partir de ahora las nuevas zonas francas que se instalen a más de 40 kilómetros de Montevideo. Yo creo que vamos a seguir de largo porque en la entrevista hasta terminar la carta, porque hay otro tema que también da la sensación que tiene que ver con una posición de una visión de país muy urbana y no en su totalidad, pese a que muchas veces, por ejemplo, los directores de ANCAP de AFE son del interior. Quienes integran el directorio hoy el presidente es de Rocha. Bueno, ¿y qué no se dan cuenta que hay terrenos que no usan para nada y que los necesita, por ejemplo, MEVIR, o los necesita el Ministerio de Vivienda? Mirá, yo tuve una reunión con el presidente de AFE, fue marzo, abril, en la cual le llevé ordenadamente un listado de temas que me habían hecho llegar en distintas localidades del interior, con copia incluso de algunas instituciones que le habían enviado notas, algunas hasta de hacía 2 años. Dice, ninguna de estas cosas me ha llegado a la oficina. Primer dato. Entonces, hay alguien que filtra algunas cosas, ¿no? Para que llegara al presidente. Me dice, no hay problema, en estos temas le damos para adelante. Ahora, ellos estaban trabajando con un alineamiento que le dio el presidente de la República, que fue hacer un estado de situación de todo el patrimonio que tiene AFE. Porque, a ver, hay cosas que tiene AFE que ni AFE sabe. Por ejemplo, la línea que va al 329 es un total abandono, sale de acá de Florida, va hasta el 329. Ahora empezó a tomar destaque porque era una posibilidad que la pastera que se instalara utilizara esa línea. La línea que sigue de Nico Pérez hasta Melo está abandonada y ahí hay campos que son de AFE que están ocupados y AFE ni está enterada. Yo recuerdo una estación de AFE que tenía un alambrado que cruzaba la vía. Sí. En Valentín. Eso es así, ¿no? Entonces, el presidente de la República le pidió a las autoridades de AFE que hicieran todo un relevamiento. Eso obviamente lleva su tiempo. Pero además, AFE, y así lo he entendido siempre, no paga la contribución, ni urbana ni rural. Ellos dicen que la ley orgánica los habilita a no pagar. Ahora, del otro lado, las intendencias dicen que AFE tiene una deuda, que no les paga la contribución y por lo tanto quieren de alguna manera resarcirse. Bien, fíjate que hace 6 años que estamos atrás de los terrenos que son de AFE en La Cruz. MEVIR los quiere, está dispuesto a pagarlos. Se hicieron todos los trámites. El Ministerio de Vivienda pidió la exoneración de la contribución de esos terrenos. La intendencia accedió, hizo todo el trámite, pasó por la Junta Departamental. Al llegar al final no sale el certificado único departamental, que es una necesidad para poder enajenar, porque AFE tiene deuda con otros padrones. Entonces, a veces te querés matar, ¿no? Porque existe la voluntad política, pero después administrativamente aparece un técnico que dice, no, falta el certificado único departamental, y como AFE tiene deuda por otros padrones, no se puede. Entonces, te querés morir. Pasan estas cosas. Digo que a veces hay voluntad de los actores para llegar a un acuerdo, pero aparecen estas dificultades. Es como decíamos, si uno analiza entonces fríamente desde el punto de vista de la tierra, que es lo que se necesita para poner arriba las viviendas, en Florida habría suficiente. Sí. En Florida, por ejemplo, nosotros hace tiempo, y el Ministerio así se lo ha planteado también a AFE, existe en la vuelta de la estación
Artigas, un predio, sumados los 2 predios, son casi 5 hectáreas. Vaya que es un predio importante, un predio que además se ha venido achicando porque ya se han instalado en otras épocas cooperativas, SIA, otros desarrollos que han habido en un terreno que era mucho más grande. AFE en algún momento pensó que ese terreno lo podía utilizar como centro logístico para acopio de contenedores. Después se dieron cuenta que hacer un acopio de contenedores en el medio de la ciudad era un disparate, y por lo tanto se dejó sin destino. Pero hace por lo menos 3-4 años que esos predios están solicitados por el Ministerio de Vivienda y no hay resolución de AFE todavía. Usted le ha reclamado en esta carta ambulancias para ACE. Sí. Para lo que es salud pública, digamos, muchos todavía... Sí, en realidad no es salud pública, es ACE, claro. La Administración de Servicios de Salud del Estado, que me parece que con muy buen criterio empezó a utilizar un sistema nuevo en la compra de ambulancias. Primero que está comprando ambulancias 0 kilómetros, está haciendo una renovación importante de la flota, pero esas ambulancias ya vienen con el service y con el recambio. Es decir, olvidarse aquello de que la ambulancia de Cerro Colorado se rompió y el repuesto no está porque la donó una institución. Se hace el recambio automático. Claro, entonces ya viene con el service y se rompe, los mismos que la venden se encargan del mantenimiento, del arreglo, y a su vez, cumplido determinada cantidad de kilómetros o determinada cantidad de tiempo, la unidad se cambia por una unidad nueva. Entonces ahí hay, me parece, un cambio total en la gestión de las ambulancias que va a llevar su tiempo, pero que me parece que es un cambio de criterio importante, ¿no? Lo otro es que en las recorridas que nosotros hemos tenido, si bien se han ido mejorando mucho, la zona del sur, básicamente Cardal por hacer centro, y en la zona del este, Fray Marcos también por hacer centro, estarían necesitando unas unidades de este tipo, que insisto, me parece muy bien y lo destacamos el criterio. Usted que sigue los temas, ¿es posible? ¿Hay recursos? ¿Se podrá? Porque con todo esto que se ha hablado, que se va a recortar el presupuesto para el año próximo. En este caso, ACE ya tiene en el presupuesto quinquenal, y no hay recortes en el presupuesto para este tipo de inversiones, un cronograma de compras. Lo que obviamente estamos planteando es la necesidad de que se tome en cuenta estas 2 zonas, por decirlo, para no hablar de localidades, en la adjudicación de las próximas ambulancias. Después habrá que contratar un chofer. No, en ese sentido también se han generado nuevos puestos, a partir de la ley de presupuesto se generaron... pues por ahí se logra la solución, traen la ambulancia y no tiene quien la maneje. En eso hace lento, pero viene cambiando, me parece que con muy buen criterio. Porque mejor que AFE. Sí, la verdad que sí. Por lo menos. La salud es más urgente que resolver el tema de los ferrocarriles, pero yo me acuerdo de aquellas ambulancias que eran manejadas por alguien que lo pagaba una comisión, que incluso la intendencia a veces ponía parte del dinero para pagarle en negro a alguien que se hacía cargo. O sea, esos disparates no pueden existir más. Alguien manejando una ambulancia que no era ni funcionario y que a veces se le pagaba en negro. Eso ya no funciona más y se han ido creando cargos. Obviamente faltan todavía la creación de algunos cargos para manejar las ambulancias. En algunos lugares se sigue haciendo cargo todavía la policía, por ejemplo, de este tipo de manejo de algunas ambulancias. Otro tema que usted plantea allí en la carta es el que refiere a las familias que están esperando por el realojo, que viven en situación de precariedad, ocupando lugares ilegítimamente, y se ha ido agrandando esto, porque el problema es mayor ahora. Y ahora ya se sabe que hay gente que hay que sacar cada vez que crece el río. Cosa que no pasaba por lo menos durante 6-7 años, no tuvimos esas situaciones, ¿no? Y no porque el río no creciera. Claro, pero no estaban allí. No estaban allí. Y hubo una política anterior de realojos de quienes estaban cerca del río, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay recursos o no hay recursos en el Ministerio de Vivienda para atender esto? Hay recursos, eso es lo ¿Dónde peor. está la plata? La plata no, está... ¿dónde está la plata? ¿Sabe por qué? Porque yo recuerdo lo que le llamaban del molino allá de atrás de Ariflor. La Rambla. Ahí se anunciaron planes desde la época del gobierno Amaro. Ahí la gente no quiere ni que le hablen de planes de vivienda. Están cansados de que administración tras administración se les haya ido a relevar, a ver cuántos viven y a prometerles que... Pero se firmaron varios
convenio con el Ministerio de Vivienda. Montones. ¿Y no se ha entregado plata? ¿Tiene usted en conocimiento que haya originalmente plata? El último, para hablar de los últimos, que fue el de Sitio Pintado, que es el último convenio, incluía también a las familias de Ariflor, es decir, los de la Rambla, y de Rivera y Rincón. Es decir, estas familias iban a ir hacia Sitio Pintado. Por las demoras, por una serie de cosas, finalmente se tomó la decisión entre el Ministerio y la Intendencia de dejar afuera a estas familias para poder construir Sitio Pintado. Estamos hablando de principios de la primera administración de Enciso. Se construyó el Sitio Pintado, faltó dinero, el Ministerio tuvo que poner más dinero. Es decir, que la plata que estaba para todos no alcanzó, hubo que poner más dinero para terminar Sitio Pintado, cosa que ya se terminó. Por todos los problemas. Sí, se terminaron las viviendas. Falta la contraparte de la Intendencia, que es caminería y una serie de cosas, y después se inauguraron. Pero las viviendas se terminaron. Ahora, ¿qué pasa? Estas familias quedaron fuera, cuando en realidad, en el plan original, la idea era que estuvieran dentro. Bueno, ahí el Ministerio planteó dos alternativas. Una es, en un terreno que pondría la Intendencia, que la Intendencia ya dijo que es el terreno que está atrás de la escuela 109, creo que es, frente a la cancha de España, sobre la plazoleta Acuño. Sí, donde se iba a instalar el laboratorio. Ese terreno estaría destinado para las viviendas de Ariflor, los vecinos que viven en la Rambla. Eso ya hay un convenio desde hace tiempo firmado con la Intendencia, de la época de Marcos Pérez era director de vivienda, la parte de vivienda. No se ha terminado de ejecutar. ¿Pero qué es lo que falta? Falta que la Intendencia diga cuáles son las casas que se van a construir y cuáles son las familias. ¿Y la plata está? La plata el Ministerio la tiene. Es un convenio firmado, autoconstrucción en terreno público. Es uno de los planes que mejor viene funcionando en general en el país. Eso para uno de los asentamientos. Y el otro asentamiento, lo que habíamos conversado con la exdirectora de Vivienda, pero también con la ministra, con la actual ministra, y con el propio intendente, así se había conversado, de que las familias de Rivera y Rincón, culminado Sitio Pintado, fueran para ahí. Y eso sigue sin definirse. Ahí no hay, no ha habido avances. Y ahí hay falta una conversación final entre la Intendencia y el Ministerio. Pero la plata está. También está la voluntad. No, estoy tratando de hablar de todas estas cosas, porque hace un tiempo hicimos un comentario y dijimos, nos consta de que el dinero tiene que estar para estas cosas. Sí. Para no seguir siempre no con está lo mismo. girado a la Intendencia, convengamos. No, estamos de acuerdo. Hay convenios firmados en los cuales el Ministerio tiene el destino presupuestal. No es un tema de que no haya dinero para hacer eso, es un tema de instrumentarlo. De ponerse las pilas. Sí, de ganas. Yo creo que es un tema de ganas. ¿Y qué pasa con toda esta otra gente ahora que está instalada detrás de la planta de OCE? Bueno, ahí nosotros lo que habíamos conversado, no particularmente por ellos, pero sí por un montón de familias dispersas que hay, que justamente uno de los terrenos de AFE, que podían pasar al Ministerio de Vivienda, el Ministerio generara un plan particular, no solo para estas familias. El MIDES tiene detectados también muchas familias dispersas que no son asentamientos, pero están viviendo en situación precaria, y bueno, poder generar un plan ahí. ¿Serían más familias entonces? Sí, claro. Estamos hablando de cuando me dice que el MIDES tiene detectado en la ciudad de Florida o también en el interior. En la ciudad de Florida creo que hay en el entorno de 40 familias que están detectadas en situación fuera de los asentamientos, en situación de vivienda precaria, algunos en calidad de ocupantes, algunos ocupan a título de préstamo, o sea, no es que se metieron de préstamo, le cedieron, hay un espacio, podrían hacerse intervenciones no necesariamente en un terreno que tenga que poner AFE o la Intendencia, sino en el terreno de algún familiar, así que hay situaciones diversas. Y también en el interior MIDES tiene detectados, pero estamos hablando particularmente de la ciudad de Florida. ¿Qué pasa con la gente del interior y que vive en condiciones precarias? Sí, ahí hay algunos planes que tienen que ver con una canasta de materiales que se otorga en el caso de la tenencia de la tierra. La dificultad que existe en todos estos casos es tener el terreno. Es tener el terreno, justamente, ¿no? Pasa particularmente en 25 de agosto que mucha gente tiene terreno y construyó en zonas que después en el ordenamiento territorial se declararon inundables. Entonces, por lo tanto, tampoco el MIDES puede ir a hacer una intervención ahí en un terreno que es inundable, que sabes que te va a estar llegando de nuevo por más que es un terreno de su propiedad. Y ahí aparecen las dificultades a veces de lo que ha sido la especulación inmobiliaria
no solo en Florida, en todo el país, ¿no? Bien, de los otros puntos, antes que se nos vaya el tiempo, la curtiembre, ¿qué pasa con la cooperativa? Sí, ¿Qué novedad hay al día de hoy? Al día de hoy la curtiembre finalizó este largo proceso de aprobación de la ley de extensión del seguro de paro. Hoy está en manos del BPS, así que se va a estar ejecutando prontamente la extensión del seguro, y están negociando día a día, hora a hora, con el representante de los dueños este famoso contrato de alquiler que esperemos se resuelva rápidamente porque es debido a muerte, ¿no? Ahora, este es un tema entre privados, digamos. Eso es un tema entre privados, es un acuerdo entre la cooperativa y quienes son los dueños legales de la fábrica. Digo porque en algún momento se ha especulado o ha quedado posicionado como que el Fondes, o a través del Fondes, no se le está dando la solución a la cooperativa El Águila. Sí, nosotros tuvimos una reunión con Fondes en febrero, en la cual Fondes mantiene en todos sus términos lo que ya le había planteado a los cooperativistas, que es, ellos están dispuestos a aportar dinero para hacer todo el sistema nuevo de fluentes, pero tiene que tener una certeza jurídica en dónde se va a construir. Si yo mañana voy y pongo $1 millón en un terreno que después termina siendo de quienes son los dueños, ¿no? Porque, a ver, es bueno que la gente sepa, hay un trámite de desalojo de los dueños legales hacia los cooperativistas. Hoy están en calidad de ocupantes, podría decir. Hay un trámite judicial afuera los cooperativos, que la jueza dijo, bueno, si ustedes se ponen de acuerdo, y está parado por un tiempo, pero si no se ponen de acuerdo, si no hay una firma de un contrato de alquiler, continúa el trámite de desalojo. Entonces, Fondes, me parece que con buen criterio, dijo, no vamos a poner... Una cosa es comprar una máquina, la máquina te la llevas, pero invertir casi $1 millón en hacer unas piletas que se quedan ahí, porque no te las podés llevar, y si después el que viene es un dueño privado, no la cooperativa, Fondes no está para financiar $1 millón a los dueños del frigorífico, ¿no? De la curtiembre, perdón. En este repaso que estamos haciendo de la realidad de Florida, que lo estamos de la extracción ampliando lo que dicen los conceptos que están en la carta, ¿qué pasa para la gente de Fray Marcos y el saneamiento? Porque eso se había hablado como que iba a empezar, y la gente de Fray Marcos, hemos estado hablando con gente de Fray Marcos y dice, vos que estás en las noticias, no sabes, que no tengo idea, ¿qué pasa? Sí, ahí es una de las muestras claras de los efectos que genera esto que venimos hablando hace tiempo, de que algunos le dicen crisis, otros no es crisis, el desaceleramiento de la economía. Lo real es que hay un contexto internacional que no estaba previsto y que por lo tanto hace que nuestros productos valgan menos y a su vez se venda menos. Por lo tanto hay menor recaudación. Esa menor recaudación ha llevado al gobierno nacional, como todos saben, a hacer ajustes, a hacer recortes. Algunos presupuestales, que se están discutiendo todavía en la Cámara de Senadores, ya tuvieron su etapa en la Cámara de Diputados, y algunos que tienen que ver con las cuentas del Estado. En ellas, OCE, por ejemplo, tiene que retasear, como lo tiene que hacer también el Ministerio del Interior con la cárcel, lo tiene que hacer ANEP con el Liceo 4 que estaba planteado. Algunas obras que estaban previstas para iniciarse ahora o en breve, correrlas en el tiempo. Es decir, por lo que, no es que no se vayan a hacer. Si pasamos de limpio, en el 2017 no se va a hacer ni el Liceo 4 ni la cárcel. Por lo pronto no hay fecha prevista. Ni se va a iniciar el saneamiento de Fray Marcos. Por lo pronto no hay fecha prevista, y eso es lo que nosotros planteamos en la carta. Ahora, la ansiedad dando noticias así como la de ahora, de una obra que estaba prevista iniciarse en junio de este año, que se fue demorando, no sé, y cuando averiguamos, como bueno, está parada por este tema, vamos a ver cuándo lo empezamos. Capaz que empieza a fin de año, capaz que empieza en febrero. Lo que le planteamos al presidente es la necesidad de que una comunidad que venía pensando en una obra que se va a empezar, que además hubo gente que se preparó, de hecho el doctor Tapie, que es concejal con un muy buen criterio, planteó hacer un curso para sanitarios, porque iba a haber demanda de sanitarios para conectar el saneamiento. Se pidió a INEFOP la posibilidad de generar un curso. Es decir, hay todo un montón de cosas vinculadas a una obra que es importante. Estamos hablando de Fray Marcos y estamos hablando del saneamiento de toda la localidad de Fray Marcos. No es cualquier obra, es una obra importante. Y que bueno, generan también la ansiedad de no saber cuándo se empieza, ¿no? ¿Por sí o no? ¿Le cayó bien que fuera Sendik el que hablara en el acto del 25? A mí siempre me gusta que hable el presidente. A mí me gustó mucho cuando Pepe habló. Muy elegante No, me gusta, sí. Pero está bien, comparto cuando lo hace un ministro o cuando lo hace el viceministro. Me parece. ¿Y qué opina de lo que dijo Lacalle Pou? No, Lacalle Pou está tratando de generar una cosa que ni el propio Partido Nacional le lleva a la punta, ¿no? La otra vez quiso también salirse del acuerdo
multipartidario vinculado a la seguridad, casi que sin argumentos reales, sin el propio partido le llegó el apunte. Y ahora lo mismo, hay como una cuestión de cambió la estrategia, no sé si hubo un cambio de asesores o qué, pero cambió aquello de la positiva, ¿no? Ahora es pegarle al frente, al gobierno del frente, en todo lo malo, en todo lo que aparece. ¿La campaña electoral para el 2000? La campaña electoral empezó el otro día. Sí. Es medio insoportable para la gente eso, ¿no? Es cansador. Para quienes estamos en la actividad política tratando de ayudar en la gestión, de resolver cosas, es cansador, sí. Diputado, sí, porque además empiezan a preguntarte a ver si vas a ser candidato también. Falta todavía. Por favor. Vamos a esperar. En otra entrevista le preguntamos si va a ser candidato o no. Diputado Carlos Rodríguez, gracias por haber venido. Gracias por su tiempo. Gracias por el espacio. Esperemos haber satisfecho las curiosidades de todos, porque en esa carta a veces quedan los enunciados y no el desarrollo, que fue lo que pretendimos hacer en el día de hoy sin parar. Ahora sí, vamos a una pausa y si nos da el tiempo vamos a compartir parte del material que tenemos de los patricios del 25.